Libertad Palomo, el secreto que la dejó sin carrera, sin hogar y tras las rejas. Durante años el público conoció al actor Armando Palomo, lo veía en las telenovelas, admiraba su talento frente a las cámaras y muchos pensaban que su carrera apenas comenzaba a levantar vuelo. Sin embargo, detrás de aquel hombre existía una verdad que llevaba demasiado tiempo buscando la manera de salir adelante. No se puede negar que está preciosa. Sin embargo, detrás de aquel hombre existía una verdad que llevaba demasiado tiempo buscando la manera de salir. En esta historia vamos a conocer sus primeros pasos en la actuación, el matrimonio que marcó una etapa importante de su vida y la decisión que cambió para siempre la manera en que el público la conocía o lo conocía. Pero también hablaremos del precio que tuvo que pagar por mostrarse como realmente era, porque después de la televisión vino el rechazo, los trabajos más inesperados, una temporada viviendo prácticamente como indigente, un regreso a México cargado de miedo y hasta un problema con la justicia que pudo terminar muy mal. Pero ojo amigos, porque cuando muchos pensaban que su carrera estaba acabada, Libertad todavía tenía una carta guardada bajo la manga. Pues tengo mi pegue con chavas tan lindas como tú. Me corretean como locas. ¿Qué tal mi gente? Sean bienvenidos una vez más a Tutoriales Gerberín. Hoy vamos a conocer la historia de Libertad Palomo, la mujer que dejó atrás el actor que todos conocían y comenzó una vida completamente distinta. Y antes de comenzar, como siempre, si aún no están suscritos a nuestro canal, les pedimos que por favor nos regalen su poderoso like y su suscripción y que activen la campanita, porque eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Pero ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. Del balón y la guitarra al sueño de conquistar la pantalla chica. Armando Palomo nació el 4 de enero de 1968 en la vibrante Ciudad de México y fue el segundo de 4 hermanos. Creció en un hogar donde nunca le faltó el cariño de sus padres y desde muy pequeño era de esos muchachos que parecían tener energía de sobra. No hombre, parecía que tenía energía solar el muchacho. Si había una carrera, ahí estaba. Si había una competencia, también quería participar. Pues, ¿qué les digo amigos? Este chamaco no era de los que se quedaban sentados viendo cómo los demás hacían las cosas. A cantar, me encantó el fútbol americano, me encantó el atletismo, porque en esa escuela había muchos deportes. Durante sus años de escuela estudió en un colegio religioso, un ambiente donde además de clases también encontró espacio para participar en actividades artísticas y deportivas. El atletismo, el básquetbol y fútbol americano ocuparon buena parte de esa juventud. Bueno, fui monaguillo. ¿Fuiste acólito? Fui acólito. Cada entrenamiento le ayudaba a desarrollar disciplina y carácter, cualidades que años más tarde le servirían muchísimo cuando decidió abrirse paso en un medio tan complicado como lo es el medio artístico. Pero hubo un regalo que terminó moviéndole el tapete. Cuando tenía apenas 10 años, su papá le regaló una guitarra. Desde ese momento comenzó a cantar y descubrir que también disfrutaba pararse frente a la gente. Lo curioso es que mientras muchos chicos soñaban con convertirse en grandes deportistas, Armando empezó a dividir su tiempo entre los entrenamientos y esa nueva pasión por la música y el escenario. Y como decía mi abuelita, el que trae madera solito encuentra el camino. Que a la música, mi papá me regaló una guitarra cuando tenía 10 años y desde entonces me puse a cantar. Su papá acostumbraba a llevar a toda la familia al circo y a diferentes espectáculos. Armando quedaba fascinado viendo a los artistas y hasta llegó a imaginar que un día podría escaparse con un circo para recorrer el país presentándose ante el público. Era un sueño de niño, pero poco a poco aquella ilusión dejó de parecer un simple juego y comenzó a convertirse en una meta. Armando también era un muchacho muy enamoradizo, le encantaba conquistar a las chicas de su colegio y la verdad es que no le iba nada mal, sobre todo cuando comenzó a destacar en el deporte y a llamar la atención de las porristas. Pero mientras por fuera disfrutaba de los noviazgos y presumía que siempre le habían gustado las mujeres, por dentro cargaba una inquietud que no sabía cómo explicar. No se trataba de que sintiera atracción por los hombres, sino de que algo dentro de él le decía que quería verse como aquellas muchachas que admiraba.
usar su ropa y expresar una parte de sí mismo que durante años creyó que debía mantener escondida, en secreto. Las mujeres, eso es algo que también para mí pues fuera una cosa que yo no entendía. Decía, bueno, yo me siento una chica. Mientras buscaba abrirse camino en el mundo artístico, Armando entendió que el talento por sí solo no era suficiente. Por eso decidió prepararse de manera profesional y comenzó a estudiar licenciatura en arte dramático. Al mismo tiempo tomó clases de canto, jazz, expresión corporal y asistió a distintos talleres de teatro, convencido de que cada aprendizaje lo acercaba un poco más a la oportunidad que tanto esperaba. Y bueno, toda mi vida he estado estudiando, tomando clases de canto, de jazz. No quería depender de la suerte, quería estar listo para demostrar de lo que era capaz cuando finalmente llegara el momento de pararse frente a una cámara. Así comenzó a prepararse en el teatro y a buscar oportunidades en la televisión. Los primeros papeles fueron pequeños, pero suficientes para que productores y directores empezaran a notar a aquel joven alto, de buena presencia, con facilidad para desenvolverse frente a las cámaras. La carrera de Armando frente a las cámaras comenzó a tomar fuerza a mediados de los años 80. Participó en producciones como Juana Iris, Monte Calvario y Rosa Salvaje. Y con el paso del tiempo fue apareciendo en otras telenovelas muy conocidas, entre ellas La Pícara Soñadora, Carrusel de las Américas y Más allá del puente. Poco a poco fue ganando experiencia y encontrando su lugar dentro del medio artístico. ¿Y nunca te has enamorado? Armando también llamaba la atención por su presencia física. Durante los años practicó diferentes deportes y llegó a competir a nivel nacional en fisicoculturismo, donde consiguió varios trofeos y obtuvo segundos, terceros y cuartos lugares. Esa disciplina terminó convirtiéndose en una parte importante de su imagen y de la seguridad con la que se presentaba frente a las cámaras. Participé incluso en algunos concursos a nivel nacional de fisicoculturismo. Eso hizo que las oportunidades fueran aumentando y que su nombre empezara a sonar cada vez más dentro de la televisión mexicana. El muchacho que un día soñó con irse al circo, ahora ya aparecía en la pantalla chica y comenzaba a construir una carrera que prometía mucho. Y aquí la pregunta es, ¿crees tú que Armando habría llegado igual de lejos sin toda la disciplina que aprendió en el deporte? ¿O consideras que el verdadero impulso fue su pasión por los escenarios? Su esposa lo cachó vestido de mujer y una mentira salvó su matrimonio por unos años. Armando tenía alrededor de 25 años cuando conoció a Margarita Isabel, una mujer que no pasaba desapercibida, y aunque quisiera, era guapa, elegante, segura de sí misma y tenía esa clase de presencia que hacía que la gente volteara a verla. Apenas entraba a un lugar y todo el mundo volteaba. Además, no era una desconocida que apenas estuviera buscando una oportunidad. Margarita ya había trabajado como locutora, periodista, conductora, productora y actriz. No, mi vida, por eso te pregunto. Bueno, mira, es alguien que... Margarita le llevaba unos 15 años, una cantidad considerable de años, pero eso a Armando no le importó, porque como dice mi vecina, cuando el amor te pega, te revuelca y hasta te hace olvidar la fecha de nacimiento. Él quedó flechado por aquella mujer elegante, segura y con una presencia que se sentía apenas entraba a cualquier lugar. Lo que más lo atrapó no fue únicamente su belleza, también admiraba su inteligencia, su carácter y la seguridad con la que se desenvolvía. Margarita no era de esas mujeres que necesitaban pedir permiso para opinar. Sabía perfectamente quién era y lo que valía. Para un joven actor que todavía estaba abriéndose camino, encontrarse con una mujer así era como entrar a otro mundo. Las muchas cosas bellas que me enseñó compartiendo la vida con ella. Poco a poco comenzaron a convivir más. Las pláticas se hicieron más largas, las salidas más frecuentes y la admiración terminó convirtiéndose en una relación amorosa. Aunque la diferencia de edad podía llamar la atención de algunos, entre ellos no parecía representar un problema. Armando estaba enamorado y Margarita también encontró en él a un hombre joven, atractivo, disciplinado y completamente entregado a la actuación. Con el tiempo se casaron y comenzaron a hacer una vida juntos.
Los dos conocían bien ese mundo de grabaciones, viajes, llamados a deshoras y temporadas enteras lejos de casa, así que de alguna manera sabían cómo aguantar el ritmo. Y aunque desde fuera parecían una pareja sólida, puertas adentro, Armando seguía cargando un secreto que cada vez pesaba más que costal de papas. No tuvieron hijos juntos, aunque Margarita ya era madre de 2. Armando se integró a esa familia mientras su carrera seguía creciendo y trataba de sostener el papel de esposo atento y trabajador, pero al mismo tiempo cargaba una parte de sí mismo que todavía no se atrevía a mostrar. ¿Ustedes fueron pareja 13 años? 13 años, sí, una gran maestra de vida. Sin embargo, detrás de aquella imagen había una batalla que él llevaba librando desde mucho antes de conocer a Margarita. Una batalla que no se veía en las fotografías, que no parecía en las entrevistas y que tampoco se comentaba entre los compañeros de trabajo. Mientras el público observaba a un actor con presencia, físico trabajado y una imagen masculina muy marcada, Armando escondía su propio secreto. Durante años intentó esconder su deseo de mostrarse como realmente se sentía. Se refugió en el gimnasio, el trabajo y los escenarios, pensando que aquello se le iba a pasar. Pero mientras más se reprimía, más fuerte le regresaba. Y la verdad, estuvo a punto de salir de la manera más inesperada. Un día Margarita salió de la ciudad para filmar una película y Armando pensó que no regresaría hasta varios días después. Convencido de que tendría la casa para él solo, abrió el closet de ella y comenzó a mirar sus vestidos, sus faldas y sus blusas. Años después contó que sintió la emoción de un niño entrando a una dulcería. Todas las personas que la conocieron, pues la verdad siempre disfrutaban mucho de ella, de su plática y su compañía. Primero tomó una falda, después buscó una blusa que pudiera quedarle. Más tarde encontró una peluca que Margarita utilizaba en una de sus obras de teatro. Ya metido en el asunto, decidió maquillarse. No lo hizo para una fiesta, no estaba ensayando un personaje y tampoco había nadie esperándolo. Lo hizo porque en un momento quiso verse en el espejo de una manera distinta. Al observarse completamente arreglado, sintió una tranquilidad que difícilmente podía explicar. Frente al espejo no estaba el actor, el fisicoculturista, ni el esposo que todos conocían. Por unos minutos pudo mirar una imagen que parecía mucho más a lo que llevaba años sintiendo en silencio. Era un momento privado, íntimo y aparentemente seguro. Pero la calma se le terminó de golpe. De pronto escuchó la puerta principal y dijo, ¡ah, qué ring! No, que estaba solo. Y de pronto la puerta está enfrente y escucho, ¡chic! No. Pues resulta que Margarita había regresado antes de tiempo. Armando no tuvo ni siquiera la oportunidad de quitarse la peluca, ni la minifalda, ni la blusa, ni nada de eso. Así que sin limpiarse el maquillaje y sin devolver la ropa al closet, lo único que hizo fue correr desesperado para esconderse en el baño. El problema fue que Margarita alcanzó a ver la silueta de una mujer atravesando la casa y metiéndose rápidamente en aquella habitación. Lo primero que pensó fue que, pues lo más lógico, su marido había aprovechado su ausencia para meter a otra chava a la casa. Pues monté en cólera y llega y dice, ábreme la puerta, ya vi que estás con una vieja. Margarita comenzó a exigir explicaciones. Quería saber quién era esa chava desconocida, por qué se estaba escondiendo y qué hacía dentro de su hogar. Ella pensaba que acababa de descubrir una infidelidad. Aquella escena podía terminar de dos maneras, y ninguna parecía buena. Si Armando abría la puerta, Margarita descubriría algo que él todavía no estaba preparado para confesar. Pero si seguía escondido, ella continuaría pensando que había un amante dentro de la casa. O sea, de las dos formas salía perdiendo el pobre. Pero necesitaba inventar una explicación en cuestión de segundos y tenía que ser suficientemente convincente para apagar el incendio. Fue entonces cuando se sacó de la manga una historia. Me acabas de arruinar una sorpresa que te iba a dar, hombre. Estaba ensayando porque íbamos mañana a hacer una fiesta de disfraces y yo iba a salir de la reina Isabel. Así que era muy inteligente y creativo. Le dijo que estaba preparando una fiesta de disfraces para sorprenderla. Según su explicación, había tomado la ropa, la peluca y el maquillaje únicamente para probar cómo se vería caracterizado. También le hizo creer que su regreso inesperado había arruinado la sorpresa que llevaba tiempo preparando. La historia sonaba increíble, pero era la única salida que tenía.
Su esposa revisó la casa porque todavía sospechaba que había otra mujer escondida y trató de encontrar a la supuesta amante que había visto correr. Pero pues no apareció nadie. Poco a poco terminó aceptando la explicación de la fiesta de disfraces y el asunto aparentemente quedó resuelto. Ese día Armando logró salvar el pellejo. Yo me sentí muy mal, dije, no puede ser lo que acabo de hacer. ¿Qué va a pasar el día que ella se entere que... También logró salvar su matrimonio, por lo menos durante un tiempo. Margarita no lo dejó inmediatamente y tampoco comenzó en ese momento un proceso de divorcio. La relación continuó, la vida siguió, regresaron al trabajo y desde afuera todo pareció volver a la normalidad. Pero para Armando aquella escena no podía borrarse tan fácilmente. Había estado a unos segundos de ser descubierto y entendió que no siempre podría inventar una fiesta de disfraces para salir del problema. Aquel episodio también le confirmó algo que llevaba años tratando de negar. No se había vestido de mujer por una simple curiosidad ni por una ocurrencia pasajera. La tranquilidad que sintió al mirarse en el espejo había sido demasiado profunda. Aunque consiguió engañar a Margarita, ya no podía seguir engañándose a sí mismo. Pasaron todavía varios años antes de que reuniera el valor suficiente para hablar con ella. No fue una confesión sencilla ni una conversación que pudiera resolverse en 5 minutos. Armando sabía que al contarle la verdad podía perder a la mujer que amaba, destruir la vida que habían construido y poner en peligro su carrera. Pero también entendía que continuar ocultándose estaba comenzando a destruirlo por dentro. Finalmente se sentó con Margarita y le confesó que desde niño sentía una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Le explicó que había pasado gran parte de su vida tratando de esconderlo, luchando contra aquello y buscando la manera de comportarse como se esperaba de él. No estaba pidiéndole permiso para probarse otra vez una peluca, estaba revelándole que el hombre con el que ella se había casado llevaba años enfrentando una identidad que ya no podía seguir ocultando. Incluso llegó a pensar hacerse lo peor por miedo a ser descubierto. Para Margarita la noticia cayó como una bomba. Dije, mira, esto es tal vez un fetichismo, algo que necesito vivir. Ella pues ni tantito le cayó bien de todo esto, ¿no? Ella había compartido casi 13 años de matrimonio con Armando. Había construido una relación, una rutina y un proyecto de vida con él. De pronto tenía que escuchar que su esposo no se sentía cómodo viviendo como el hombre que todos conocían. Aquella confesión no solamente afectaba la relación de pareja, también cambiaba por completo la manera en que ella entendía muchos momentos de su matrimonio. Aquella conversación dejó claro que ya no podían seguir ignorando una realidad que Armando llevaba escondiendo desde hacía décadas. No existía una respuesta sencilla ni una decisión que evitara el dolor. A partir de ese momento entendió que tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias de vivir como realmente era. Pero si decirle la verdad a la mujer que más había amado había sido tan difícil, todavía quedaba una prueba mucho más grande. ¿Qué pasaría cuando tuviera que decírselo al público, a los productores, a Televisa y a todo un país que durante años lo había conocido como Armando Palomo? La libertad por la que pagó un precio muy caro, porque imagínense amigos, el tamaño de la decisión. No era cambiarse de casa ni cambiarse de trabajo, era dejar enterrada una vida completa. El actor Armando Palomo, el galán de las telenovelas, el hombre que durante casi 40 años había construido un nombre en la televisión, estaba a punto de desaparecer, pero esta vez para siempre. Con ese peso encima, hizo sus maletas y cruzó la frontera rumbo a Estados Unidos. No iba buscando fama ni contratos, iba buscando algo mucho más difícil, la oportunidad de convertirse en la persona que sentía que siempre había sido, aunque para conseguirlo tuviera que desaparecer del mapa. Me fui a los Estados Unidos a hacer esta transición, esta metamorfosis. Mientras en México muchos se preguntaban, ¿dónde había quedado Armando Palomo? Él ya recorría ciudades como Los Ángeles, San Francisco, San José, San Juan Capistrano y San Diego, California, intentando empezar una vida desde cero, donde nadie conociera su historia. Hablando de eso, yo también conozco todas esas ciudades. Les cuento, ya sé que no les interesa, pero les quería decir. Quería que nadie supiera que pues había hecho este cambio en mi vida, ¿no? Comenzar desde cero significaba exactamente eso.
empezar desde abajo. Se olvidó de los camerinos, de los llamados de televisión y de los aplausos. Trabajó como cajera, hizo limpieza, cuidó niños, fue secretaria de una iglesia y hasta vendió automóviles, pero para proteger su nueva vida utilizó distintos nombres. La idea era que nadie la relacionara con aquel actor que un día apareció en las telenovelas y al siguiente simplemente desapareció. Y obtener diferentes experiencias a través de los muchos nombres que utilicé. Lo más duro era vivir con la incertidumbre. Cada nuevo empleo era también un nuevo miedo. ¿Y si alguien la reconocía? ¿Y si algún mexicano la veía y la delataba? ¿Y si su pasado terminaba alcanzándola cuando apenas estaba intentando construir un futuro? Por eso llegó a pensar que jamás volvería a México. Creía que regresar significaba enfrentarse a un país que quizá no entendería la decisión más importante de toda su vida. Pero el verdadero golpe todavía estaba por llegar, porque la libertad que tanto había buscado también vino acompañada de sacrificios que nadie le había advertido. Hubo días en los que el dinero simplemente dejó de alcanzar. Se quedó sin trabajo. Después perdió el techo donde vivía. Y de un momento a otro, quien alguna vez había sido un actor conocido, terminó durmiendo en la calle, amigos. Sí, increíblemente estaba de indigente, preguntándose cómo había cambiado tanto su destino en tan poco tiempo. Con gran cariño, pues de tener, en el momento es duro, ¿no? El no tener una casa, no tener un techo, pero... Muchos habrían dado marcha atrás. Muchos habrían preferido recuperar la vida que dejaron abandonada. Pero Libertad decidió seguir adelante. Sabía que regresar significaba volver a vivir una vida que ya no le pertenecía. Por doloroso que fuera el camino, estaba convencida de que no había vuelta atrás. Y es que, amigos, hay decisiones que cuestan dinero. Otras cuestan una carrera, pero hay otras cuantas que te obligan a jugarte la vida pero completa. Libertad perdió estabilidad, perdió comodidad y durante un tiempo hasta perdió un lugar donde dormir. Sin embargo, nunca dejó de creer que algún día todo aquel sufrimiento tendría sentido. Pero ahora la pregunta es, ¿crees tú que esto valía la pena? Y vean, amigos, hubo un sacerdote que terminó regresándola a los escenarios. Cuando Libertad pensaba que su vida artística ya había quedado enterrada junto con el nombre de Armando Palomo, apareció una persona que, sin darse cuenta, terminó empujándola de nuevo hacia el lugar donde realmente pertenecía. Libertad intentaba mantenerse lejos de los reflectores. Según ella, había buscado trabajos completamente apartados del teatro porque ya había aceptado que aquella parte de su vida había terminado. Pero uno no puede esconderse de muchas cosas, menos de lo que realmente lleva en la sangre. En Estados Unidos, Libertad terminó trabajando como secretaria en una iglesia, y ahí conoció al sacerdote Daniel, un hombre que todavía recuerda con muchísimo cariño, porque sin saberlo terminó devolviéndola al mundo del espectáculo. Todo cambió durante una Navidad. El sacerdote Daniel estaba preocupado porque necesitaba preparar un especial para la iglesia. Había contratado a un grupo de cantantes, pero uno de ellos no pudo presentarse y los demás comenzaron a poner dificultades, alegando que sin uno de los integrantes del espectáculo, pues ya no se podía hacer la machaca. El sacerdote no sabía qué hacer y fue entonces cuando Libertad le lanzó una propuesta que parecía sencilla, pero que terminó abriéndole una puerta que ella creía cerrada para siempre. Le dijo que podía presentar una pastorela. El sacerdote le preguntó dónde conseguirían una obra de ese tipo, y Libertad, con la seguridad de quien lleva una vida respirando teatro, prácticamente le respondió que ella misma podía escribirla. No te preocupes, le digo, ¿por qué no haces una pastorela? Me dice, son esas historias del niño. Se puso manos a la obra, preparó el libreto y cuando lo presentó, todos se rieron y quedaron encantados con la historia. Así fue como organizaron una pastorela cómica y musical. Pero Libertad no solamente escribió la obra, también terminó participando en ella y regresando al escenario. Y entonces fue que se dio cuenta que el teatro seguía siendo su casa. Pero finalmente pues participé, terminé regresando al teatro, ¿no? Entonces era una pastorela, pues ya sabes. Después de tantos trabajos, tantos nombres distintos y tantos intentos por alejarse de la actuación, una pequeña iglesia y un sacerdote llamado Daniel terminaron devolviéndole lo que ella creía perdido. Libertad comprendió que podía cambiar de ciudad,
de nombre y de vida, pero no podía arrancarse el arte que llevaba por dentro. Pero entonces quedaba la pregunta, ¿aquel encuentro con el sacerdote Daniel fue solamente una casualidad o la señal que Libertad necesitaba para regresar a los escenarios? Ahora, amigos, veamos el siguiente capítulo, del teatro a la cárcel. Cuando regresó a México ya no quería seguir escondiéndose ni dejar que los rumores hablaran por ella. Así que salió públicamente y dejó claro que ahora era Libertad Palomo. Pero lejos de calmar las cosas, aquello levantó un escándalo. Hubo gente que la apoyó, pero también muchos que comenzaron a señalarla, juzgarla y tratarla como si hubiera cometido algo malo. Dije abiertamente, soy una mujer transexual, hice una transformación en mi vida y bueno, trataré de... Aún con toda esa presión, no se quedó encerrada ni abandonó su carrera. Siguió buscando trabajo hasta que volvió al teatro. Ya estaba haciendo una obra en Puebla junto a Alejandro Suárez y el Caballo Rojas. Parecía que poco a poco estaba recuperando su lugar y que por fin podía volver a vivir de lo que amaba. Pero una noche, justo antes de salir a dar función, llegaron unos agentes de la policía buscándola. Libertad pensó que podía tratarse de una broma, porque no entendía qué estaba pasando. En cuestión de minutos le dijeron que estaba detenida y que la acusaban de alterar el padrón electoral y de usar una identidad que no le correspondía. A mí sí me llevaron detenida porque a alguien se le ocurrió decir que yo estaba alterando el padrón electoral. Ella no podía creerlo. Preguntaba a quién le había robado la identidad, porque no existía ninguna otra persona afectada. El nombre era suyo, la vida era suya, y lo único que había hecho era presentarse como realmente quería vivir. Aún así, los agentes no pensaban irse sin ella. Alejandro Suárez trató de defenderla y hasta quiso impedir que se la llevaran, pero Libertad sabía que enfrentarse con los policías podía empeorar el asunto, así que terminó saliendo del teatro detenida, mientras la función y su carrera volvían a quedarse en el aire. Lo que comenzó con su regreso a México y una nueva oportunidad sobre el escenario terminó convirtiéndose en una acusación que podía mandarla a prisión y borrar de golpe todo lo que había logrado. ¿Y cómo consiguió salir de aquel problema y demostrar que no le había robado la identidad a nadie? Bueno, pues ahorita se los comento. La ley tuvo que cambiar. Salir de la cárcel no significó que la pesadilla hubiese terminado. Apenas era el comienzo de una lucha mucho más larga. Todavía tenía que demostrar que no le había robado la identidad a nadie y que simplemente estaba viviendo con el nombre y la identidad con la que realmente se sentía. Fueron días de abogados, trámites y muchas puertas cerradas, mientras su caso seguía dando de qué hablar. Con el paso del tiempo, aquella pelea dejó de ser solamente por ella. Lo que estaba ocurriendo puso sobre la mesa un problema que hasta el momento casi nadie había querido enfrentar. Las leyes simplemente no contemplaban una situación como la suya y, por eso, su caso terminó marcando un antes y un después. Después de tantos obstáculos, consiguió que legalmente reconocieran su nombre y su identidad. Aquella victoria no solo le permitió recuperar su tranquilidad, también abrió el camino para que otras personas no tuvieran que pasar por el mismo calvario. Lo que comenzó como una acusación terminó convirtiéndose en un precedente que cambió muchas cosas en México. No es, aquí está el oficio, está usted detenida, le vamos a conducir al reclusorio porque... Con ese peso encima, Libertad por fin pudo concentrarse otra vez en lo que más le apasionaba. Volver a actuar era el siguiente reto y estaba decidida a demostrar que su talento era mucho más grande que cualquier escándalo. Antes de que Libertad volviera a las telenovelas, ya había una persona que poco a poco había empezado a romper barreras en la televisión mexicana. Su nombre era Francis. Su presencia ayudó a que el público comenzara a ver con otros ojos a las personas trans, aunque el camino todavía estaba lleno de prejuicios. La verdad es que Francis llegó a tener incluso participación en la televisión en México, en un programa de... Con ese panorama, Libertad consiguió regresar a la televisión y apareció en 2 telenovelas, ya viviendo abiertamente como mujer. Después llegó una oportunidad todavía más importante en TV Azteca, en la telenovela Los Sánchez. Aunque ya estaba trabajando otra vez frente a las cámaras, todavía existían muchas limitaciones y habían cosas que la producción prefería evitar por miedo a la reacción del público. Aún así, para ella volver a una telenovela siendo reconocida como Libertad ya era una victoria que años atrás parecía imposible. Bueno, para que usted nos entienda, la loca esta, como quien dice, se le van las cabras al monte. Aunque realmente
Armando Palomo perdió mucho, pero nunca se arrepintió de ser quien realmente era. A sus 55 años, Libertad Palomo asegura que no se arrepiente de ninguna de las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida. Al contrario, se siente feliz, plena y convencida de haber elegido el camino que realmente quería. La actuación sigue siendo una de sus grandes pasiones y el teatro continúa ocupando un lugar muy importante en su vida, porque ahí ha podido interpretar personajes muy distintos y demostrar que su talento va mucho más allá de una sola etapa de su carrera. Estoy muy contenta, estoy feliz. Ah, qué bueno. Muy contenta. Mucho gusto. Sí. Ahora hablemos del terreno amoroso. Libertad comparte su vida con Mónica, su pareja desde hace más de 2 décadas. Las dos realizaron una ceremonia simbólica guiada por un chamán, pero todavía conservan el sueño de viajar a Francia para casarse y celebrar su unión de una manera especial. Y ahora cuéntenme ustedes, ¿qué les pareció la historia de Libertad Palomo? Una artista que pasó de ser uno de los galanes más recordados de las telenovelas a convertirse en una mujer que decidió vivir con libertad y alzar la voz por los derechos de las personas trans. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, déjame tu like y compártelo para que más personas conozcan esta historia. Y nos vemos en una próxima ocasión. Sígansela pasando bonito.